El amplificador diferencial. Internamente un amplificador operacional está formado por dos o más etapas de un tipo de amplificador que se conoce como amplificador diferencial, por lo que antes de profundizar en el estudio de amplificadores operacionales se presentarán los fundamentos de funcionamiento del amplificador diferencial. En la figura 8.3 se muestra un circuito básico de amplificador diferencial formado por dos transistores idénticos, una resistencia de colector por cada transistor y una resistencia de emisor común a los dos transistores. Sí, acá está el que les dibujé más o menos en el pizarrón. Para explicar el funcionamiento del amplificador diferencial en corriente continua, se supondrá inicialmente que las dos entradas están conectadas a tierra, para posteriormente explicar qué sucede cuando una de las entradas se mantiene a tierra y en la otra se introduce un determinado voltaje. Suponiendo que inicialmente ambas entradas están conectadas a tierra, 0 volt, las emisiones de ambos transistores estarán a menos 0,7 volt. Como ambos transistores son idénticos, sus corrientes de emisor serán también idénticas. Estas dos corrientes de emisor se combinan a través de la resistencia de emisor. Por tanto, intensidad del emisor 1 igual a intensidad del emisor 2 es igual a la intensidad de por la resistencia del emisor dividido 2, siendo la intensidad por la resistencia de emisor, intensidad por resistencia de emisor igual a voltaje de emisor menos voltaje de los dos emisores dividido resistencia del emisor. Utilizando la aproximación de que la intensidad de colector es igual a la intensidad de emisor, intensidad de colector 1 igual a intensidad de colector 2 es igual a la intensidad de la resistencia del emisor dividido 2. Como las dos corrientes de colector son iguales y las resistencias de colector también son iguales, voltaje de colector 1 igual a voltaje de colector 2 igual a voltaje de los dos, es igual al voltaje de los dos colectores menos la intensidad del colector 1 por la resistencia del voltaje de colector. Sí, básicamente. Si se aplica un voltaje B sub B positivo en la entrada 1, que es la base del transistor Q sub 1, manteniendo la entrada 2 a tierra, sucede que ese aumento de voltaje con la base Q sub 1 hace que también aumente la corriente de la intensidad en el colector 1 y también el voltaje de emisor hasta voltaje de emisor igual al voltaje sub B menos 0,7. Este cambio en el voltaje de emisor hace que se reduzca la polarización directa del transmisor Q sub 1, por lo que se disminuirá la corriente de intensidad en el colector 2. El resultado global es que el aumento de la intensidad del colector 1 produce un decremento del voltaje de la corriente del colector 1 y el decremento de la intensidad del colector 2 produce un aumento de voltaje del colector 2. Dada la simetría del amplificador diferencial, el análisis sería similar a la entrada 1, está a tierra y el voltaje B sub B se coloca en la entrada 2. Cuando el amplificador diferencial opera como señal, puede hacerlo de tres formas diferentes: entrada de terminal simple, entrada diferencial y entrada común, aunque basta con entender el modo de funcionamiento de terminal simple para comprender los otros dos por extensión. El modo de entrada de terminal simple se da cuando una de las entradas se conecta a tierra y por la otra se introduce la señal a amplificar. El resultado es que una de las salidas, la puesta a la central, aparecerá la señal amplificada y por la otra salida aparecerá la señal amplificada y desfasada 180 grados. En la figura 8.4 se muestra un ejemplo. Si se introduce señal en la entrada 1 y se mantiene la entrada 2 a tierra, en la salida 1 se tiene la señal amplificada y desfasada 180 grados, y en la salida 2 se tiene la señal amplificada. El funcionamiento es simétrico si se mantiene la entrada 1 a tierra
y se introduce la señal por la entrada 2. Amplificador diferencial operando en modo de entrada determinante simple. El modo de entrada diferencial se da cuando en las dos entradas se aplican dos señales de polaridad opuesta desfasadas 180 grados. Para comprender el funcionamiento con este tipo de entrada basta con considerar cada una de las entradas por separado, como si fuese entrada determinante simple, y aplicar el principio de superposición. En la figura 8.5 se muestra un ejemplo gráfico del funcionamiento en modo diferencial. Amplificador diferencial operando en modo de entrada diferencial. ¿Sí? El tercer modo de funcionamiento, entrada en modo común, se da cuando en las dos entradas se introduce la misma señal. Si se aplica el principio de superposición a cada entrada por separado, se puede ver que el resultado es que en cada salida se tendrá por una parte la señal amplificada y la misma señal amplificada pero desfasada a 180 grados, por lo que la combinación de ambas dará un resultado de 0 volt. Es decir, la salida del amplificador diferencial cuando se introduce la misma señal en las dos entradas simultáneamente debe ser 0 volt. En la figura 8.6 se muestra un ejemplo gráfico de este funcionamiento. Sin amplificador diferencial operando en modo de entrada común. Este modo de funcionamiento no se usa realmente, pero sus características es importante ya que representa el grado de inmunidad al ruido del amplificador. Si una señal de ruido aparece en los dos terminales, no afectará a la salida, ya que al entrar en modo común se cancelará en la salida. En un amplificador real, debido a las pequeñas diferencias de fabricación de los transistores, la salida no se cancela completamente cuando la entrada es en modo común. Existe un parámetro llamado razón de rechazo en modo común o RRMC que representa la capacidad del amplificador real para rechazar señales en modo común. ¿Sabías que para que un amplificador resulte útil debe trabajar en su zona lineal, ya que si está en saturación la señal de salida se deformará? Bueno, en la clase que viene vamos a seguir viendo este tema, características del amplificador operacional.